El Samsung Galaxy S22 y S22 Plus son oficiales junto con el S22 Ultra y, como antes, los modelos inferiores carecen de algunas de las especificaciones del modelo Ultra, pero una diferencia en comparación a otras ediciones es que toda la serie tiene la misma construcción premium. El S22 y S22 Plus son un poco más pequeños que sus predecesores. Con esta estrategia, Samsung pretende atraer a aquellos que valoran el poder de una gama alta pero más compacto. El Galaxy S22 y S22 Plus comparten las mismas opciones de chipset. Según el mercado, obtendrán un Snapdragon 8 generación 1 de 4 nanómetros o un Exynos 2200 de 4 nanómetros. Ambos cuentan con un procesador de 8 núcleos, con un núcleo Cortex X2, 3 núcleos Cortex A710 y 4 Cortex A510. Tanto el S22 como el S22 Plus vienen en configuraciones de 8 y 128 GB y 8 con 256 GB. Las cámaras también se comparten. La principal es una Samsung GN5 de 50 megapíxeles. También hay una cámara ultra ancha de 12 megapíxeles y 13 milímetros, sin enfoque automático. Hay una cámara con zoom de 3 aumentos con un sensor de 10 megapíxeles, que no es la misma unidad de zoom digital de 64 megapíxeles de los modelos anteriores. Para selfies, ambos modelos usan una cámara de enfoque fijo de 10 megapíxeles. El Samsung Galaxy S22 ahora cuenta con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.1 pulgadas que es más brillante e inteligente con su frecuencia de actualización. Puede alcanzar un brillo máximo de 1300 nits y puede adaptar su frecuencia de actualización entre 10 Hz y 120 Hz. La serie S21 lo hizo desde los 48 Hz a los 120 Hz. El panel trasero de todos los modelos S22 es vidrio Gorilla Glass Victus Plus. En cuanto a la batería, el Galaxy S22 tiene una batería más pequeña de 3700 mAh en comparación con los 4000 mAh de su predecesor y se carga a la misma tasa máxima de 25 watts. El Samsung Galaxy S22 Plus tiene una pantalla Dynamic AMOLED 2X más grande de 6.6 pulgadas que se actualiza dinámicamente entre 10 y 120 Hz, pero alcanza un brillo superior a 1750 nits. La batería es más grande con 4500 mAh con una carga por cable más rápida de 45 watts. El S22 Plus también tiene Wi-Fi 6E, mientras que el S22 solo llega hasta Wi-Fi 6. Ambos nuevos Galaxy vienen con Android 12 y One UI 4.1 instalado. También tienen 5G en todas sus versiones. Son resistentes al agua IP68 y utilizan la huella dactilar ultrasónica de Samsung para la autenticación biométrica. El Samsung Galaxy S22 y S22 Plus ya está disponible para preorden y los envíos reales se esperan para el 25 de febrero. Los precios empiezan desde los 849 euros hasta los 1099 euros, según las capacidades de memoria. Los dos teléfonos vienen en Phantom Black, Phantom White, Green y Pink Gold en tiendas de terceros, pero si ordenas directamente a través de la página oficial de Samsung, tendrás opciones adicionales como Cream, Grafito, Sky Blue y Violeta.